estás, María? Bienvenida, Hola, Pepe, ya una hola. amiga de la casa además. ¿Cómo están? Pero muy bien, muy bien. Un placer tenerte. ¿Cómo estás? Bien, contenta de acompañarlos, como siempre. Gracias. Bueno, María, veníamos hablando, un 10% de la población sufre de algún tipo de afección en su riñón, un número que el médico al que entrevistábamos también coincidían con que es muy alto, y hablábamos también sobre la trascendencia que tiene el tipo de alimentación para una persona que tiene algún tipo de insuficiencia renal. Sí, la alimentación es fundamental para todos los tratamientos que lleven una afección renal, tanto de insuficiencia crónica como también cálculos renales. Entonces se va adaptando la alimentación según la patología del paciente. ¿Y qué tipo de alimentación van adaptando, digamos, teniendo en cuenta, bueno, cómo presenta cada uno su cuadro? Bueno, en insuficiencia renal crónica es dependiendo del estadio en que se encuentra el paciente y cómo está esa función renal en base a laboratorios, que se mide ese filtrado glomerular y en base a eso se arma el plan de alimentación, que en ese caso es restringido en lo que es proteínas, más que nada de origen animal, y se busca el reemplazo de la proteína vegetal. También es fundamental el tema de la hidratación, tener una hidratación. Si las personas comúnmente tomamos 1 o 2 litros de agua, en estos pacientes es mayor cantidad de la ingesta que tienen que incorporar de agua, claro, para disminuir digamos, la parte renal en cuanto a funcionamiento, hacerlo más leve, que se vaya desarrollando. Y las personas que están enfermas con las cuales vos trabajás, digo, ¿les resulta fácil incorporar toda esta nueva metodología de cocinar y de comer, o hay un sistema de viandas que le hace mucho más fácil y resuelve su cotidianidad? No, la mayoría, bueno, es como ir mejorando los hábitos y a partir de reeducación alimentaria. Lo que se trabaja por ahí en consultorio es eso, alimentación más real, más consciente, y dependiendo del grado, ¿no es cierto? Yo trabajo en la parte de hemodiálisis, que es distinto a lo que yo decía recién de la insuficiencia renal crónica, Claro. Que se tiene en cuenta otros nutrientes, y acá en el caso de hemodiálisis por ahí la ingesta es restringida de líquidos, hay un aporte un poco más de proteínas y otros nutrientes como fósforo, sodio, hay que tener mucho más en cuenta. Bien, entonces, todo va a depender del grado de esa insuficiencia renal crónica. Claro, a ver, para que todos entiendan, ¿qué es una insuficiencia renal crónica? La insuficiencia renal es cuando hay un fallo de la parte renal que puede ser debido a diferentes factores. Puede provocar una diabetes, puede llevar a una insuficiencia renal crónica, lo que son poliquistosis renales, cuando hay presencia de quistes o tumores, o pueden, por algún otro tipo de internación, el paciente que se encuentra internado se puede provocar una falla renal que puede ser aguda y se puede revertir, y muchas veces termina en una insuficiencia renal crónica. Es el deterioro de esa función renal, digamos, progresiva, que no se vuelve a recuperar. Donde no necesariamente necesita una diálisis. Claro, no necesariamente. En ese caso... Hay 5 estadios de insuficiencia renal crónica. Entonces, las personas que necesitan una hemodiálisis están en el estadio final, estadio 5, que se llama. En ese caso, ¿qué alimentación es la que vos sugerís? Bueno, los pacientes en hemodiálisis se trabaja mucho. El consumo de líquidos es súper restringido, que hay pacientes que presentan una diuresis y otros no. Entonces, por día son entre 500 mililitros y 800 mililitros por día de agua, de ingesta de agua. Claro. Nada. O sea, entonces, por eso hay que buscar estrategias, porque estos pacientes suelen tener mucha cantidad de sed. Entonces, está en esa estrategia con alimentos o con infusiones. Ahora trabajamos mucho con infusiones de té frío, con hierbas, con frutas, para que puedan calmar esa sed que sienten. Más por el tema del calor también, que aumenta la temperatura y necesitamos como más ingesta para poder bajar esa temperatura. Al ingerir líquidos, ¿hablamos de igualdad si toman agua que si toman un té, algún tipo de infusión? ¿Es lo mismo o no? Acá para estos pacientes se cuantifica todo el líquido que se ingiere. Entonces, ya sea un mate, se cuantifica, o sea, esos 500, 800 mililitros son repartidos durante el día. La leche también, por ejemplo, es líquido, el yogur. O sea, entonces es muy específica, digamos, el tema de contar las cantidades y medir más que nada los líquidos. Te lo pregunto porque en el resto de las personas, digamos, que no tenemos ningún tipo de esta patología, no es lo mismo tomar agua que tomar un té, ¿no? Claro. O sea, nosotros tomamos para hidratarnos el agua, que siempre recomiendo no contabilizar el tema del mate o de infusiones como parte del agua, sino que tomamos
agua libremente para poder hidratarnos. En estos pacientes, si bien es importante esa hidratación, pero se controla la cantidad de ingesta, porque si no las diálisis, por ahí se llama sobrecarga hídrica, Claro. van con esa sobrecarga hídrica entre diálisis y diálisis. Entonces por ahí suele ser más dificultosa la extracción, pueden sufrir calambre, se le pueden hipotensar, agarrar vómito. Claro. Entonces por eso es lo que se evita esa sobrecarga. Y en el caso de la persona que logra ser trasplantado, que tiene un riñón cuya compatibilidad es la necesaria y todo indica que esa persona ya puede llevar adelante una vida normal. Digo, ¿tiene que seguir con un monitoreo acerca de la cantidad de líquido que consume, de la alimentación, o ya no es necesario? No, sí, la alimentación es fundamental post-trasplante, que se tiene en cuenta como los otros trasplantes por ahí comunes, que se evitan cosas crudas, el tema de cuidados, que no sea nada por ahí envasado, se tiene que tener mucho cuidado en todo lo que es etiquetas y demás, los rótulos de los alimentos. Y después sí, se siguen los controles, digamos, de la parte médica y la parte nutricional, que se van incorporando alimentos, pero también, al tener un solo riñón, es una alimentación mucho más saludable también, y teniendo en cuenta proteínas, acá líquidos, aumenta la cantidad de líquidos. Entonces, todo un sistema que hay que armar de alimentación, de un plan para esa persona trasplantada. Claro. Y en las personas sanas que no tienen ningún tipo de patología, ¿qué sugerencia nos haces en cuanto a qué tener en cuenta al momento de alimentarnos? Entendemos que siempre lo ideal es poder alimentarse de manera saludable, pero ¿qué recomendás como para estar atentos acerca de la carga de sodio que podemos ponerle a nuestro organismo sin saberlo? Bueno, fundamental, el consumo de agua, más que ahora siguen las temperaturas altas, tratar de estar bien hidratados, el consumo de lo que es frutas, verduras, carnes también, si vamos a consumir carnes, que sean distintas variedades de carne, y también tener en cuenta esto de la cantidad de proteínas, no sobrecargar ese riñón con mayor cantidad, o más que nada las porciones que vamos a ir incorporando. El tema del sodio, todos tendríamos que tener una alimentación por ahí baja en sodio, pues ya hay alimentos que lo tienen, y cuando ya cocinamos y le agregamos esa sobrecarga, estamos aumentando la cantidad de sodio de ese alimento. Volviendo a la carga proteica en la que venís haciendo hincapié, y pienso en la cantidad de personas que llevan adelante una dieta proteica, ¿esto puede generarles problemas? Digamos, ¿por qué carga tanto el riñón la proteína? Bueno, porque nosotros en el riñón se produce lo que es la depuración y se eliminan las toxinas. Entonces tenemos esa urea que genera las proteínas, es eliminada. En los pacientes renales no se produce esa filtración, entonces hay una sobrecarga, y por eso lo que hace, por ejemplo, en la máquina es eliminar esas toxinas. Entonces, nosotros si sobrecargamos, una persona sana, si sobrecarga, puede tener complicaciones a largo plazo. Por eso siempre hago hincapié en lo que es la cantidad de proteínas, que por ahí están en tendencia o modas, por ahí las dietas cetogénicas. Entonces tiene que ser una persona que no tenga ninguna patología renal, o que no tenga ningún problema, que esté sano y que lo pueda llevar, y no que sea, digamos, a largo plazo, sino por algunas cuestiones en particular. María, ¿las bebidas isotónicas afectan mucho al riñón? Sí, las bebidas sí, porque es una sobrecarga de minerales. Entonces por ahí por ahí se utiliza en deportistas, pero son de alta elite o de alto rendimiento, que por ahí utilizan geles, no tanto esas bebidas sino geles, pero para recuperar. Pero una persona, nosotros, si no somos deportistas y vamos a caminar, a la vuelta no tenemos que venir y tomarnos una bebida energética o isotónica, sino hidratarnos con agua. Pre y post entrenamiento. Está bien, porque se viene el calor bueno, nuestra ciudad, para la gente que nos ve desde afuera, nuestra ciudad es una ciudad costera donde todo el mundo sale a hacer gimnasia y deporte, y desde niño hasta personas adultas o adultos mayores, como los veteranos que juegan a veces al fútbol en el medio del sol a las 3 de la tarde, se van clavando las bebidas isotónicas de manera como si fuera un agua, y digo, no sé si está tan bueno eso para el organismo. No, porque tienden a deshidratarnos, en vez de hidratarnos nos deshidratan. O sea, por eso siempre es importante reponer esas pérdidas con agua. Claro. ¿Y la actividad física recomendada para alguien que tiene alguna patología de riñón? No, en los pacientes hasta los pacientes en hemodiálisis se puede realizar una actividad física. Por ahí lo que se recomienda mucho es musculación, no tanta fuerza, pero sí pocas repeticiones para no perder esa masa muscular que tienen, desde caminata, bicicleta. No hay problemas con la actividad física. Siempre que por ahí se cuide el brazo donde tienen hechos la fístula, de no golpearse, de no hacer movimientos bruscos ni nada de eso, sino que una vida más normal y hacer sus actividades, digamos, de trabajo, actividad física, alimentación.
María, vos sos una profesional que está especializada en la alimentación para aquellas personas que tienen patologías del riñón, y es bueno que poder contarles que vos atendés en tu consultorio privado. Aquí abajo está saliendo constantemente tu número de teléfono para que puedan contactarte. Así es, yo trabajo, digamos, me dedico principalmente a lo que es todo renal, Claro. insuficiencias agudas, renal, la parte crónica, todo lo que es cálculos también, y bueno, y acá en este caso, en el centro del riñón, estoy en la parte de lo que es hemodiálisis. Lo destacamos porque no hay muchas No. profesionales que se dediquen a esto, No, por no, eso lo recomendamos para aquellas personas que nos están viendo. María, muchísimas gracias, un placer esta entrevista. Igualmente a ustedes, que Un sigan bien. abrazo, gracias, gracias, Chau, hasta chau. luego.